Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. No, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo a las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que, doctor Molina, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Ojito, gracias siempre por la oportunidad que tenemos de estar al aire en vivo los lunes y los miércoles en este programa acerca de gobierno civil bíblico. En este programa hacemos una propuesta, no nuestra en ninguna manera. La propuesta es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a los que nos ven en directo y bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Aquí estamos como siempre entonces y pues hoy tendremos un tema muy importante que tiene que ver con lealtad. Lealtad a Dios o lealtad al Estado. Lo veremos en unos minutos, hablaremos de esto un poco, porque pues hay cosas que están pasando aquí en la Colombia amada, de donde estamos transmitiendo, Colombia, Suramérica, y estaba viendo un video del presidente Petro cuando estaba en campaña, criticando a Duque porque está involucrado en asuntos de guerra de otros países como Ucrania y Rusia, y lo criticaba diciendo que cómo era posible que estuviera pendiente de lo que está pasando en otros países en lugar de centrarse en los problemas locales. Pues bien, Petro está en las mismas ahora, todo lo que ha criticado lo está haciendo y con más fuerza. Está involucrado, está haciendo sus comentarios constantemente sobre lo que está pasando con la guerra de Israel y Hamas. Otra cosa que en la campaña Petro dijo era que subir el costo, impuestos a la comida era lo peor que, la peor iniciativa que se puede tener en un gobierno. Bueno, ahora él está en las mismas, colocando impuestos a la comida, a los alimentos básicos de primera necesidad de los ciudadanos. Y pues en todo lo que, yo diría casi todo, voy a decir casi todo para no exagerar, casi todo lo que Petro criticó y propuso, no está cumpliendo absolutamente nada. Y está pues envuelto en otros asuntos que en lugar de hacerle bien al país, le están haciendo es mucho daño. Confiemos que este gobierno pues se acabe pronto para que entremos como colombianos en otro nivel, en otro proceso. También hubo un comentario por ahí que la vicepresidenta Francia había dicho que ella quería renunciar a la vicepresidencia. Qué bueno, qué buen pensamiento, qué buena idea, qué buen comentario. Muy bueno sería que lo cumpliera y evitara continuar siendo una vergüenza para su gente, una vergüenza para Colombia y una vergüenza internacional. Pues bien, entonces eso es lo que está pasando en nuestra Colombia. Lo que está pasando también, está pasando cosas a nivel de Latinoamérica. Ustedes saben de que
el próximo año van a haber elecciones en Venezuela y pues hay un conflicto ahí porque pues ustedes saben que Maduro se ha aferrado al poder y no quiere soltarlo para nada. Así siempre en las elecciones él gana porque no puede perder, porque pues la corrupción y cualquiera que se enfrente a él pues no puede salir adelante porque él tiene el control y quiere estar, pues, quiere permanecer en el poder. Y pues también van a haber elecciones presidenciales en Argentina, confiando que Javier Milei pues gane, el famoso libertario, que tiene una propuesta muy diferente, una propuesta que tiene a los argentinos pensando realmente qué es lo que le conviene al país. Pues a mí personalmente me gustaría que Javier Milei ganara y pues pudiera implementar algunas de sus ideas para sacar a Argentina de ese caos, conflicto económico por el que viene ya por muchos años. Pues bien, entonces hay una línea de tema que traemos estos días nosotros aquí en este programa de gobierno. La línea tiene que ver en ese sentido de lo que salió de la propuesta del gobierno de certificar a los líderes religiosos y es una propuesta que sale como consecuencia de que en el Ministerio del Interior pues se ha plasmado esa iniciativa de la Oficina de Asuntos Religiosos y las políticas públicas para la iglesia. Una situación muy triste, una situación o una iniciativa de cristianos que le está haciendo demasiado daño a la iglesia en Colombia. Le hace presente y le hace daño también en el futuro. Claro, más daño va a hacer ese en el futuro, porque en el presente pues todavía las propuestas no están bien plasmadas, el gobierno está solamente dando pininitos, tratando de conquistar a los líderes religiosos con sus propuestas y lamentablemente pues lo va logrando poco a poco. Pues es tiempo de despertar, porque vamos a ser, los cristianos vamos a ser leales a Dios o vamos a ser leales al Estado. Leales a Dios o vamos a ser leales al Estado. Déjenme, yo les muestro aquí a ustedes un pasaje bíblico en donde pues está esa connotación y está aquí en el libro de Hechos eh, 2, Hechos 5, 27 al 29. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, esta era una situación bien complicada que estaban teniendo los discípulos, en este caso Pedro, porque le habían prohibido, el gobierno local le había prohibido hablar de Jesucristo, pero ellos dijeron, no podemos hacer eso. Y la palabra o la frase célebre que expresa Pedro y los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como estamos hablando de lealtad a Dios o lealtad al Estado, estamos en una coyuntiva muy complicada porque eh, estamos viendo un gobierno que quiere controlar todo y que está exigiendo lealtad.
de parte de los ciudadanos en todas las cosas. Y el gobierno pues está haciendo políticas para controlar, para manipular a las diferentes agencias de la sociedad. En este caso, pues, estamos hablando de la iglesia. El gobierno tiene una intención a través de las leyes de eh, controlar a la iglesia y que la iglesia se pueda rendir. Ahora, escuchen bien, el gobierno sabe que tiene un poder limitado, solamente que no acepta ese poder limitado y quiere pues siempre sobrepasarlo. Y pues quiere controlar todas las agencias, en este caso la iglesia. Por esa razón, el gobierno llama a los cristianos, a los pastores, a los apóstoles, a los maestros, a los líderes religiosos más conocidos en el país. Si hablamos con los de los evangélicos, pues llama a los apóstoles, pastores, pero también llama a católicos, también llama a grupos religiosos de otros credos. Los llama para dialogar con ellos y para ofrecerle su ayuda, para ofrecerles una plataforma en donde ellos puedan desarrollar, supuestamente, desarrollar mejor su trabajo social. Y pues claro, la propuesta del gobierno siempre es, nosotros les ayudamos a organizarse, ustedes presentan sus proyectos y nosotros les ayudamos financieramente para que los desarrollen, pero no tienen que dar cuenta de todo lo que ustedes hagan. Y entonces, pues, estos grupos religiosos del país han caído en la trampa del gobierno. Y por esa razón, entonces, se han sometido a que el gobierno sea el que haga políticas públicas, o sea, leyes para controlar o para guiar a la iglesia, al extremo que ya ha dado el primer pasito, que pareciera que no fuera muy peligroso, en donde el gobierno, por medio del SENA, propone certificar a los líderes religiosos. Ese es un peligro terrible, eh, porque quiere el gobierno, la idea detrás de todo esto es que el gobierno sea el que certifica y diga quién está capacitado para dirigir una iglesia. Y aquí es donde salen, pues, eh, que no ha pasado aquí todavía en Colombia, pero ya puede pasar, espero que no pase, es que sería una maldición, es que hayan iglesias de el Estado. Escuche bien, iglesias del Estado, o sea, iglesias en donde el Estado es el que coloca al pastor. El Estado es el que dice qué es lo que el pastor tiene que enseñar cada domingo, o sea, le da temas, hablando en el lenguaje normal, popular que yo no uso normalmente, ellos hablan, le dan temas para que socialicen con la gente que asiste a la iglesia. Entonces, pues eso no es nada nuevo en la historia, porque las iglesias del Estado o las iglesias que se han rendido al Estado en la historia se han vuelto cómplices de el mal para la sociedad. Se convirtieron en cómplices de las atrocidades que estos gobiernos hicieron en la historia económicamente. Esto que hicieron estos gobiernos matando personas. Como consecuencia, que la iglesia se alió con, eh, con el gobierno actual. Yo estaba pensando, que he estado leyendo estos días, de que hay una tradición teológica de lealtad al Estado. Y hay una tradición teológica de lealtad al Estado de los cristianos porque malinterpretan algunos pasajes
bíblicos, malinterpretan, sí, algunas frases, pues, de autoridad y de obediencia que la Biblia tiene, que la Biblia expresa de someterse a las autoridades superiores. Entonces, en este orden de ideas, eh, se ha enseñado a los cristianos que deben someterse a autoridad, a cualquier autoridad que se ponga, y que cualquier autoridad que esté puesta, pues es puesta por Dios. Y como es puesta por Dios, entonces debe ser obedecida. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1, que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque pues, la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces ahí, con los pasajes como esos, entonces se le ha dicho a los cristianos que sí o sí tienen que obedecer, sí o sí tienen que someterse a cualquier ley impuesta por cualquier autoridad, pero se olvidan que, que el contexto bíblico no habla de esa máxima en esa forma, sino que está hablando, claro, de someterse a las autoridades, pero a las autoridades que van en conformidad con las leyes justas, someterse a esas autoridades que realmente han sido impuestas por Dios y que honran a Dios de una forma u de otra. Y entonces, pues, se somete a esas autoridades. Siempre la pregunta ha sido esta. Bueno, yo tengo que someterme a la autoridad y tengo que someterme en todo. ¿Hasta dónde yo tengo que ir en mi obediencia a la autoridad? Esa es la pregunta que surge. ¿Hasta dónde yo tengo que llegar en obediencia a la autoridad? Pues eso es muy sencillo. Uno obedece a la autoridad hasta que esa autoridad no te lleve a desobedecer a Dios. Tú y yo obedecemos a la autoridad, nos sometemos a la autoridad, si esa autoridad, hasta que esa autoridad no ordene algo que vaya en contra de la naturaleza, hasta que esa autoridad no ordene algo que va en contra de las leyes razonables, de las leyes justas. Cuando esa autoridad que está se pasa y comienza a querer que los que están debajo de él hagan cosas que rompen los principios establecidos por Dios, pues hasta ahí llega la obediencia. Esa parte es muy complicada de entenderla y por eso es que se usan esos versículos y también expresiones como estas. Cuando tú obedeces, glorificas a Dios. Si tú no obedeces, en lugar de glorificar, estás maldiciendo. Entonces pone esto a la gente en su mente en una duda. ¿Qué hago? ¿Será que yo quiero glorificar a Dios? Entonces, ¿qué hago? Pero lo que me está diciendo este líder es algo que va en contra de mis principios. Eso es lo que dice el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el pastor, eh, el gobierno civil. Si cualquiera de estas autoridades que han sido puestas por Dios te induce o quiere que tú hagas que va en contra de ti mismo y en contra de los principios de Dios, pues no hay que obedecer. Y ahí es donde entra lo que Pedro dice. Es necesario que yo obedezca primero a Dios que a los hombres. Y pues Pedro y los discípulos lo expresaron muy tácitamente cuando
quisieron impedir que ellos hicieran las cosas correctas, las cosas que Dios había mandado. Ustedes tienen que tener en cuenta, ciudadanos colombianos y ciudadanos del mundo internacionales, que hay unos principios absolutos, hay unos principios que si seguimos nosotros, principios bíblicos, naturales, que si seguimos nos van a ayudar a evitar caer en obedecer cosas que en lugar de traer bendición traen maldición. Ustedes saben que la historia nos relata consecuencias terribles que la iglesia ha recibido por sus decisiones malas de aliarse con el Estado. La iglesia no tiene por qué aliarse con el Estado en ninguna manera, porque son dos agencias que están separadas. Cada una tiene una función específica. Entonces, cuando la iglesia quiere aliarse con el Estado, entonces comienza a romper el principio de autonomía, de libertad individual y de la libertad de la iglesia. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, según la historia, en Alemania, que la iglesia tradicional de Alemania era la iglesia luterana, se unió a Hitler para evitar que Hitler la acosara, para salvarse de que Hitler la persiguiera y no perder los beneficios que Hitler le daba de cuidarla. Y el resultado de esa unión entre la iglesia y este gobierno, pues un gobierno violento de Hitler, el resultado de esta complicidad pues fue caos y muerte brutal para muchos alemanes y lo que ya sabemos para el pueblo judío. Y en el 1920, la iglesia comenzó, antes de que realmente hubiera una posesión directa del gobierno hitleriano, en 1920 la iglesia comenzó a rendirse al Estado, a lo que se estaba ahí formando, y entonces la iglesia, al aliarse, al unirse a las ideas del Estado, eh, se convirtió en la iglesia del Estado. Eso fue en 1920 en Alemania. Y estas iglesias que se convirtieron en iglesias del Estado y comenzaron a recibir beneficios del Estado, cuando llegó el momento en que el Estado cometía sus atrocidades, pues estaba impedida para responder en contra del Estado a quien le había vendido su libertad. Claro, en Alemania sabemos de que hubo unos grupos pequeños, pastores aún, que se opusieron a esta unión, a esta alianza, y como resultado de esto, pues muchos de estos que lucharon en contra de Hitler y de su arrogancia y de lo que estaba haciendo tan malo, tan caótico, tan desastroso en el mundo, pues se opusieron y pues murieron. Pero hay un registro de cómo la iglesia se vendió, de cómo la iglesia se unió al gobierno, rindió su libertad y permitió que el gobierno le diera los favores que quería, y esto impidió que tuviera la autoridad moral para responder en los momentos de crisis. Hay otro ejemplo muy interesante y fue la Iglesia Católica bajo el liderato del Papa Pío XII. Eso fue en 1933, en Roma, que el Papa Pío XII
hizo un concordato para evitar ser perseguida, para evitar perder los beneficios que tenía y el poder que tenía en ese tiempo. Y entonces hizo un concordato, o sea, un acuerdo eh, para que no le hicieran daño sin importarle. O sea, quería un bien presente, quería no sufrir en ese tiempo de guerra y no le importó a la iglesia de ese tiempo católica el ataque directo que hubo hacia los judíos y la esclavitud que vendría del régimen hitleriano. Ya les dije que esto ocurrió en el 1933. Muy triste, muy lamentable. La iglesia tratando de por no sufrir, la iglesia tratando de que no sea perseguida, la iglesia tratando de tener beneficios, la iglesia tratando de que el gobierno la aplauda, la iglesia tratando de que el gobierno le dé cosas, entonces pues se rinde y hace que el gobierno sea el que la legisle, sea la que le diga qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cuándo no, qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Y tenemos también otro dato, aquí cerquitica nuestro, algo muy triste que pasó en Venezuela. El periódico .com describe la alianza entre un movimiento de pastores de la iglesia evangélica en Venezuela con el presidente Maduro. Y el texto dice así, de lo que leí en ese periódico, dice, le dicen los pastores de este movimiento, le dicen a Maduro, gracias por venir a celebrar con este poderoso movimiento. Luego le dice uno de los pastores que dirigía ahí y que está escrito ahí en ese periódico, el pastor Enrique Villalba. Luego él le dice, qué bendición estrechar su mano a Maduro. Y Maduro acerca su mano y recibe de este grupo de pastores otra muestra de agradecimiento. Bueno, esto ocurrió ahora en el 2023 como preámbulo a las elecciones presidenciales que vienen en el 2024. O sea, el gobierno tratando de ganarse a la iglesia, a los líderes religiosos, y ahora los líderes religiosos están pues unidos, están enseguecidos supuestamente con los beneficios que el gobierno de Maduro está ofreciéndoles. Entonces, como eso es como gratitud a los beneficios que el Estado venezolano está dando a la iglesia, con varios proyectos. Hay un proyecto del gobierno que llama La Iglesia Bien Equipada, en donde por lo menos 2.500 templos evangélicos de Venezuela serán beneficiados porque el gobierno de Maduro va a proveer todo lo que ellos necesitan para, para su funcionamiento. Entonces, pero es una propuesta del gobierno. Imagínense ustedes, el gobierno proponiendo cosas a la iglesia. Y también el gobierno de Maduro aprobó la creación, escuche bien, iniciativas del gobierno, un programa que llama Iglesia Social. Eso es una iniciativa del gobierno, un gobierno que no tiene nada que ver con la iglesia diciendo vamos a apoyar y aprobar este proyecto de Iglesia Social. Y otro proyecto que llama Corazón Cristiano. Eso me da tristeza, risa y me molesta, porque son iniciativas que deben de venir de la iglesia hacia la sociedad, pero es el Estado teniendo iniciativas cristianas para supuestamente ayudar a la iglesia, a los líderes religiosos. Y los líderes religiosos pues están aprobando estas iniciativas del gobierno. El gobierno. El gobierno no tiene por qué liderar asuntos que tengan que ver con la iglesia.
Aún el gobierno no tiene por qué liderar asuntos sociales. Los asuntos sociales son individuales, son de las personas, de las familias, también de la iglesia. Hasta ahorita, la iglesia verdadera, no ha necesitado de plata del gobierno para realizar sus programas sociales. Nunca. Siempre la iglesia, y la iglesia es la agencia, yo diría yo, que con mayor fuerza y un porcentaje más alto que cualquier otra en la sociedad que hace trabajo social, sin dinero del gobierno, con dineros privados, dineros locales y desarrolla cualquier obra social. Eso es lo que ha hecho la iglesia durante todo su recorrido. Y ahora yo no entiendo por qué la iglesia tiene que venderse al Estado y pedir al Estado que le dé dinero para poder desarrollar su trabajo social. Pues bueno, lo está haciendo aquí en Colombia ya, pero el resultado será, hay un dicho vulgar por ahí que dice que el que da plata es el que manda. Entonces el gobierno es el que da el dinero para los programas sociales de la iglesia. Entonces eso significa que la iglesia perderá su autonomía, su libertad y tendrá que hacer las cosas a la manera del gobierno. Y la iglesia trabaja con niños, con familias, con gente que tiene problemas de adicciones, en educación. La iglesia ayuda con alimentación, con vestuario. La iglesia ayuda a la gente que necesita restaurar sus casas, pintarlas, en fin, todo lo que la iglesia hace, históricamente lo ha hecho con sus propios recursos, o sea, los recursos de la gente. Entonces, la iglesia no necesita de los favores del gobierno. Lo único que el gobierno tiene que hacer es proteger la libertad de los individuos, para que los individuos puedan ser prósperos y siendo prósperos, pues puedan desarrollar el trabajo social que consideran deben hacer. El gobierno no puede decir qué es lo que debe hacer la iglesia y qué no debe hacer. Entonces, es necesario detener este monstruo, esta monstruosidad, estas iniciativas que están siendo auspiciadas por los líderes religiosos y que está siendo entonces abrazada por el Estado, porque es la oportunidad que el Estado estaba esperando para comenzar a subyugar y controlar el cristianismo, la religión en sí. No podemos unirnos a los planes maquiavélicos del Estado. No podemos conceder más poder al gobierno. Todo lo contrario. Hay que limitar la influencia del gobierno en todas las agencias de la sociedad y dejar que el gobierno, en su poder limitado, pues desarrolle lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues tiene que proteger al pueblo, a la gente, y tiene que castigar a los que hacen el mal. Si nosotros no reaccionamos ahora y no hacemos las cosas a la manera de Dios, mañana puede ser demasiado tarde. Y entonces las soluciones para la próxima generación de cristianos van a ser demasiado dolorosas. Entonces, tenemos que recordar que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y que es muy importante detener la iniciativa que el gobierno tiene de querer que la iglesia se confabule, porque nosotros somos una nación cristiana, somos una nación que es católica en un porcentaje alto, también tenemos más o menos un 30% de cristianos protestantes, y pues el porcentaje es muy mínimo de los que no creen.
que no son cristianos, pero Colombia es un país cristiano. Entonces, no podemos vender la cristiandad y la libertad que produce el ser cristiano, la prosperidad que produce ser cristiano, la solidez individual, mental, la solidez familiar que produce el ser cristiano, la liberación de drogas, la liberación de pensamientos equivocados que produce el ser cristiano, eso no podemos negociarla. Estaba leyendo por ahí, escuchando a alguien que me pareció muy interesante, que pues la gente ataca a la iglesia por todas partes diciendo que ser cristiano, el cristianismo es un buen negocio. Y pensándolo bien, pues sí es un buen negocio ser cristiano. Es un buen negocio. Al que se vuelve cristiano, es el mejor negocio que puede haber. ¿Por qué? Porque te cambia la vida, te saca de las drogas, te saca de las borracheras. Si eres una persona inmoral, te quita la inmoralidad de tu vida, te permite tener una estabilidad emocional, estabilidad familiar, te permite que puedas multiplicar tus recursos. El cristianismo es un negocio muy bueno porque permite que tu mente se concentre en lo que trae realmente beneficio a tu vida y beneficio a la sociedad. Y es un buen negocio el cristianismo porque te cambia de ser una persona amargada, de ser una persona triste, una persona que no le encuentra sentido a la vida, entonces comienzas a encontrar una razón por la cual vivir, por la cual tener hijos, por la cual hacer negocios, por la cual viajar por el mundo. Es un buen negocio ser un cristiano porque transforma la sociedad, transforma la vida. Entonces, pues, es lo mejor que puede pasar, pero no podemos dejar que el Estado se ponga en el lugar de Dios. Como dijo Pedro y los discípulos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pues yo te desafío hoy en este programa para que puedas comenzar a pensar tu lealtad hacia quién está. ¿Tú quieres obedecer al Estado? ¿Quieres someterte al Estado? Líderes religiosos, pastores, profetas, maestros, evangelistas, cualquier tipo de líder religioso que esté escuchando. ¿Te vas a rendir al Estado? ¿Te vas a rendir por una miseria que el Estado da para que hagas cualquier trabajo? Además de todo, lo que el Estado te da, pues es algo que es de la gente, porque el dinero que maneja el Estado es dinero de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Entonces, el Estado no tiene esa autoridad para agarrar ese dinero y decir, a usted le doy un poquito aquí, a usted le doy un poquito acá y a usted le doy un poquito acá. No, eso es corrupción. Y no podemos caer nosotros en corrupción y aprovecharnos del dinero, de los impuestos que dan las personas que trabajan, que tienen negocios, que son los que permiten que haya un desarrollo social, económico, y no podemos aprovecharnos de estas ideas totalmente descuadradas del gobierno que le quita a unos para beneficiar a otros. En ninguna manera, la iglesia no se puede prestar. Ustedes, líderes religiosos, nosotros, líderes religiosos, no podemos prestarnos para que el gobierno, pudiéramos usar ese término que el mundo usa, lave el dinero con la iglesia. No. El gobierno tiene sus limitaciones. Cuando el gobierno hace cosas incorrectas, nosotros no podemos aplaudirlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que ser voces que representen a los ciudadanos colombianos.
a los ciudadanos de cualquier país. Y no podemos tener las manos atadas, la boca atada, con los beneficios dados y recibidos y callarnos y para permitir que el mal aumente y comenzar a tragar sapos, comenzar a tragar sapos y sapos solamente para que, porque no hay autoridad para responder a los abusos del Estado. Pues no, la Biblia habla que tenemos que ser leales a Dios, a los principios de libertad. ¿Cuáles son los principios de libertad? Los principios que eh, cuidan, protegen la vida, que dan, que protegen la propiedad privada y los que permiten que cada persona pueda disfrutar del fruto de su trabajo de libertad. Libertad para decidir en qué creer, en qué invertir, a dónde ir y qué hacer. Nadie puede meterse. El gobierno tiene que proteger esas decisiones, esa libertad que tiene el individuo de decidir. Pues bien, le agradezco a usted por estar hoy aquí y por escucharnos, seguirnos los lunes y los miércoles. Muchas gracias. Nos veremos con la ayuda de Dios la próxima semana en este programa sobre el gobierno civil bíblico. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.